¿Sufres? ¿Tienes angustia y miedos? Así sean pequeños niveles. ¿Qué es lo que no estás aceptando? Cualquier sufrimiento, angustia o nivel de miedo que se encuentre en tu interior está originado en una incapacidad de aceptar algo. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Conociendo la ley que lo rige. ¿Y cómo puedo aprender a aceptar eso? Comprendiendo que la limitación está en mi mente y no en ninguna otra parte. Mientras yo no haya comprendido que la limitación es interna, no tengo posibilidad de solucionar el problema, porque el problema no está afuera, está adentro y la solución también. No busquemos fuera, porque fuera solamente es el reflejo de lo que hay dentro. Todo sufrimiento y toda angustia, todo malestar interior, se origina en algo que yo no soy capaz de aceptar. Por ejemplo, digo, es que tú eres muy desordenado. Pero el problema es que yo no acepto la organización que tiene el otro. O por ejemplo digo, tú eres muy mal educado. Pero ese no es el problema. El problema es que yo no acepto los modales del otro. El problema siempre está dentro de mí. Jesús dijo, miras la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo. Si yo me molesto con lo que los demás hacen, la limitación es mía. Quiero cambiarlos para no sentirme molesto. Es decir, quiero mantener mi ego. Esa es la causa del sufrimiento. No hay nada inaceptable. Lo que pasa es que no soy capaz de comprender la ley que lo rige. Y para poder aceptar algo, yo necesito conocer la ley que lo rige. Yo necesito conocer la ley que rige el proceso. La limitación que origina el sufrimiento está en mi propia mente y no en ninguna otra parte. Yo tengo miedo de perder algo porque yo creo que lo necesito. No puedo perder nada de lo que necesito, como tampoco puedo conseguir nada que no necesito. Preocuparme porque voy a perder algo que necesito es ignorancia. No puede perderse lo que necesito. Es el ego el que crea un falso concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Es hacer siempre lo que se me da la gana o asumir las decisiones que yo tomo frente a la vida? ¿Te has puesto a pensar que en el mundo externo a ti es imposible hacer lo que se te da la gana? Porque cuando yo quiero hacer algo que va en contra del derecho de otro ser, de cualquier otro ser, ya estoy en contra del orden del universo, pues no estoy respetando a ese ser. ¿Crees tú que tenemos el derecho de no respetar y pasar por encima de los demás seres? ¿Te das cuenta? Entonces la libertad externa no existe. Lo que existe es la libertad de pensar y de decidir ser feliz.
y la decisión de respetar a los demás para que yo, a mi vez, pueda ser respetado por ellos. Cuando nos dejamos guiar por el ego, queremos hacer cosas que no nos corresponden. Tratamos de ser libres con una falsa concepción de libertad. Y vamos en contra o de los derechos de los demás o del orden del universo. Y así nos hacemos correspondiente con todos los problemas que queremos. Para no tener estos problemas, necesitamos aprender a obedecer las leyes del universo, respetar a los demás, para nosotros poder ser respetados. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando no estamos aceptando algo? Cuando tenemos ira, tristeza, angustia, estrés, miedo, apego. Cuando nos sentimos obligados a hacer algo. Hay algo que no acepto. Cualquier situación que no sea de paz y armonía está relacionada directamente con una no aceptación de una realidad de la vida. No aceptar la realidad es dramático para nuestro interior. Cuando una persona tiene cualquier nivel de sufrimiento interior ante algo que no acepta, su ego trata de disfrazar la situación para que no se elimine, porque si se eliminara, se eliminaría el ego mismo. Entonces todo sufrimiento ante algo externo es una limitación mental que yo tengo, limitación que no me permite aceptar la realidad. Por ejemplo, una persona celosa, ¿qué es lo que no está aceptando? No acepta que no es dueño de nadie. No acepta que otra persona pueda encontrar satisfacción o felicidad en otros. Tampoco acepta la posibilidad de que la felicidad de esa persona no depende de otra, sino de él mismo. No acepta que las personas puedan estar o no estar, y que lo que necesitamos es sentirnos felices con la felicidad de otra persona. Son muchas cosas las que no acepta, y eso lo lleva a generar una reacción interna que se llama limitación mental. Si estoy estresado, ¿qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que hay una situación que es superior en un momento dado a mi capacidad de acción. Y no estoy aceptando la posibilidad de que yo voy a disminuir algo, porque yo creo que no puedo vivir sin eso. Siempre está la no aceptación. Cuando tú le dices esto a la vida, yo no aceptaría esto de ninguna manera, yo no puedo vivir sin esto. Entonces la vida te va a responder, vamos a demostrarte que sí puedes. Es la ley de correspondencia a través de la no aceptación. Cuando aceptamos, desaparece la posibilidad de sufrimiento. Y no solamente desaparece el sufrimiento, sino que se abren las puertas de la abundancia. Mientras yo no acepte algo, me hago correspondiente con la situación que me enseña a aceptarlo. Cuando lo acepto, esa situación ya no es necesaria. Entonces la persona que lucha contra algo cada vez se hace más correspondiente con mantener esa situación. Todo aquello a lo que tú le hagas resistencia se manifestará con más fuerza contra ti, porque esa es una ley del universo. Deja de hacer la resistencia a la vida y ninguna fuerza podrá ir en contra tuya. Ese es el secreto de la aceptación. Por ejemplo, una persona dice, ay, lo peor que podría pasarme a mí sería perder una pierna.
y seguramente la vida le va a decir: te vamos a demostrar que puedes ser feliz con una sola pierna. Pero si la persona dice: yo podría ser feliz en cualquier situación que la vida me presente, porque la felicidad está en mi espíritu, no en mi cuerpo, ni en la situación, a esa persona no le pasa nada, porque no necesita aprender nada. Cuando alguien dice: tengo un rechazo a la vida, no acepta la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Esa persona dice: yo rechazo la vida, entonces me suicido, porque la vida es muy difícil. ¿Qué no acepta? La oportunidad. Por ejemplo, los padres que sobreprotegen a sus hijos, ¿qué es lo que no están aceptando de ellos? La experiencia de misión y destino que cada uno de sus hijos o personas traen. Y cuando yo me preocupo por algo, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué puedo perder? Algo que ya no necesito. Ese es el motivo de la preocupación. No has comprendido que jamás podrás perder lo que necesitas. Y que si alguien se lleva algo, es porque tú ya no lo necesitas. O lo que necesitas es la experiencia del desapego.